Ingeniera, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Nos somos del grupo número 2 y el número 3 que nos ha tocado hoy día en la presentación de protocolos de Modbus. No, podemos hablar que este protocolo de Modbus fue desarrollado a fines de la década de 1970 por la empresa Modicon, en la actualidad conocida como Schneider Electric. Su propósito original era muy práctico, permitir que los controladores lógicos programables PLC pudieran comunicarse fácilmente entre sí y con otros equipos dentro de una planta industrial. En aquel momento, cada fabricante utilizaba sus propios sistemas cerrados, lo que dificultaba integración de dispositivos en la industria y marcas. Desde entonces, Modus consolidó como el protocolo de comunicación más utilizado en la automatización industrial, especialmente en aplicaciones de supervisión y control de escala y redes de campo. En la parte, en la parte de definición, Modo es un protocolo de comunicación estándar que permite la transmisión de datos entre dispositivos electrónicos. Es ampliamente utilizado en la automatización industrial como conectar controladores, dispositivos de campo, facilita la interoperabilidad y el control eficiente del sistema. Tenemos la arquitectura del maestro y esclavo. Eh, Modbus es un protocolo de comunicación abierto que permite el intercambio de datos entre diferentes dispositivos electrónicos e industriales. Esto facilita que como PLC, sensores, actuadores o sistemas HMI puedan comunicarse entre sí a través de la misma red, incluso si provienen de la distinta fabricación. En una red Modbus existen una relación maestro-esclavo, también conocida como cliente o servidor en inversiones modernas. El maestro notebook es el dispositivo que inicia la comunicación y solicita información. Los esclavos son los dispositivos que responden a esas solicitudes, entregan los datos que el maestro les pide o actualizando valores cuando el maestro se los envía. Esto significa que un dispositivo esclavo no se comunica por inicialmente propia, sin iniciativa propia, siempre debe esperar una instrucción del maestro. Por ejemplo, un PLC maestro puede preguntar a un sensor de temperatura cuál es la lectura actual y luego registrar o mostrar un valor en la pantalla HMDI. Sí, a continuación, nuestro compañero. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre las diferencias entre el Modbus RTU y el Modbus TCP. Bueno, vamos a ver rápidamente lo que significa el Modbus RTU, como son sus siglas en inglés, que es Remote Terminal Unit, que es la unidad terminal remoto. Este Modbus RTU es un protocolo de comunicación industrial basado en transmisión serial, ampliamente usado para conectar dispositivos como los PLC, variadores de velocidad, sensores, medidores y los sistemas SCADA que hemos venido nosotros estudiando estas últimas semanas. Como ya dijo nuestro compañero, este modus trabaja bajo la arquitectura de maestro esclavo. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que el maestro envía solicitudes, consulta registros, escribe datos y los esclavos responden únicamente cuando son consultados. Esa es la diferencia principal con el modus TCP. ¿Y esto qué le hace? O sea, esto le hace más eficiente, más rápido y muy utilizado en la automatización industrial. El Modus TCP, como sus siglas en inglés, es Transmission Control Protocol, que es el protocolo de control de transmisión. Esta es una versión de Modus que funciona sobre redes Ethernet, usando TCPs y IPs, que ya todos conocemos. Entonces, las redes Ethernet, estos son unos dispositivos que intercambian datos mediante cables, switches, direcciones, protocolos. Ejemplos de estos dispositivos son las computadoras, los PLCs, las cámaras, impresoras, servidores, variadores industriales. La arquitectura de este Modbus este es cliente-servidor.
¿Esto qué quiere decir? O sea, es maestro-esclavo. Entonces, el cliente solicita datos, escribe registros y el servidor responde a las solicitudes. Eso sería la diferencia entre los dos Modbus. Siguiente. Edwin. Tenemos también como tipos de registro y tramas de comunicación. En los sistemas de automatización industrial y comunicación entre dispositivos electrónicos es fundamental comprender cómo se almacena y transmiten los datos. Protocolos como el Modbus utilizan distintos tipos de registro para intercambiar información entre PLCs, sensores, actuadores y sistemas de SCADA. Además, las tramas de comunicación permiten organizar los datos para que puedan enviarse y recibirse correctamente entre dispositivos. Como tipos de registros tenemos el- los COLIS, que son registros digitales de un solo bit, que representan estados binarios, en este caso sería valor 0 y valor 1, que sería apagado o encendido. Generalmente se utiliza para controlar salidas digitales como motores, relés, lámparas y contactores. Tenemos también el discrete inputs, que son registros de un bit, pero son de lectura. Sirven para recibir información desde dispositivos externos. Se utilizan para pulsadores, sensores, finales de carrera o detectores de presencia. También tenemos los holding register. Se utilizan para variables numéricas, temperaturas, velocidades, contactores y configuraciones. Además, tenemos los input register, que son registros de 16 bits solo de lectura. Estos se utilizan para leer valores analógicos provenientes de sensores o instrumentos, como por ejemplo temperatura, presión, caudal o voltaje. Las tramas de comunicación. Las tramas de comunicación son estructuras de datos utilizados para transmitir información entre dispositivos electrónicos. Una trama organizada de los datos de manera que el receptor pueda interpretarlos correctamente. En los protocolos industriales como Modbus, las tramas contienen información como direcciones del dispositivo, códigos de función, datos y verificación de errores. Funcionamiento de una trama. Los dispositivos maestros envían una solicitud. La trama contiene la dirección del esclavo, se especifica la función deseada, en donde el esclavo procesa la información y responde con otra trama. Como conclusión, podríamos decir que los tipos de registros permiten almacenar y administrar distintos tipos de información dentro de los sistemas industriales. Los calls y discrete inputs trabajan como señales digitales, y mientras que los holding register e input registers manejan datos numéricos y analógicos. Por otra parte, los tramas de comunicación organizan la información transmitida. Bueno, continuando con la exposición, en esta parte vamos a ver la implementación del PLC SCADA con Notebooks. Entonces, en este vamos a revisar el proceso que se debe seguir para integrar el protocolo Modbus en un sistema de automatización industrial utilizando PLCs y SCADA. El objetivo es lograr que todos los dispositivos industriales puedan comunicarse correctamente para ser supervisados y controlar cada uno de sus procesos. Entonces, sí, tenemos el primero, que es la evaluación de requisitos. En esta etapa se identifica las necesidades del sistema. Entonces, en ella analizamos los dispositivos que van a conectarse y qué tipo de información deben intercambiar. También se revisa la velocidad de comunicación, distancia y cantidades de señales. Entre ellos podemos indicar que se encuentran los sensores, los variadores de frecuencia, los motores, las pantallas HMD. La selección del hardware. Aquí se eligen los equipos que son compatibles con el módulo. Entonces, después de la selección de los PLC, los módulos de comunicación y equipos de soporte, el protocolo Modbus para garantizar la compatibilidad.
Entonces, entre ellos tenemos el PLC, el micro 850, los módulos DSR y la conexión Ethernet industrial. En la siguiente tenemos la configuración del protocolo. En esta fase se configuran los parámetros de comunicación que van a ser ingresados. Se configuran parámetros como dirección del dispositivo, velocidad de la transmisión, los bits de datos y tipo de conexión para que todos los equipos se comuniquen correctamente. Para ello tenemos el baud rate, dirección Modbus, la paridad y los tipos TCP, IP y los RTU. En el cuarto punto vemos el desarrollo del software. Aquí es donde se programa la lógica del control en el PLC y la SCADA. Es íntegramente la programación de lo que queremos hacer. Luego se desarrolla el software creando un programa en el PLC y en la pantalla SCADA para monitorear variables y controlar el proceso industrial. ¿Cuáles son las funciones que realizan en este paso? Es la lectura de sensores, la activación de motores, alarmas, visualización en tiempo real de lo que va surgiendo, tanto alarmas o registros que se requiera ver de un sistema. La prueba y validación. En esto se verifica que todas las comunicaciones funcionen correctamente, que todo el proceso que se viene haciendo con anterioridad esté correctamente enlazado uno con el otro. Después se realizan las pruebas para comprobar que los datos se transmitan sin errores entre el PLC, SCADA y los dispositivos de campo. En este es la parte de la validación de datos que tienen algunos programas que revisamos: la comunicación estable, respuestas rápidas y que los datos ingresados y datos de salida sean correctos. En la parte de implementación y monitoreo, finalmente en el sistema se instala y supervisa la industria. Es el último punto en el que el sistema se pone en funcionamiento y se realiza monitoreo continuo para asegurar un buen desempeño y detectar fallas en tiempo real y poder ser solucionadas a la brevedad posible. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen? Mayor automatización, supervisión en tiempo real, mejora eficiente en todo lo que son procesos industriales. Entonces, podemos decir que la implementación del Modbus en PLC y SCADA permite integrar diferentes equipos industriales en un solo sistema de comunicación, facilitando el monitoreo, control, la automatización de procesos de manera eficaz y confiable. Siguiente compañero. Gráfico de la estructura de la trama Modbooks. La estructura de la trama Modbooks compone de varios componentes que incluyen la dirección del dispositivo, el ID del esclavo, tamaño de un byte, identifica el dispositivo periférico al que va dirigido el mensaje. Va de 0 al 247. El valor 0 se reserva al mensaje de difusión dentro del maestro. Y los valores del 1 al 247 son las direcciones individuales asignadas a cada equipo en la red. 2, el código de función, el tamaño de un byte. Le dice al esclavo qué tipo de función debe realizar: leer los datos, escribir o verificar el estado. Los más comunes: el 01, leer las bobinas; el 02, leer las entradas discretas; el 03, leer los registros de mantenimiento; el 04, leer registros de entrada; el 05, escribir una sola bobina; el 06, escribe solo un registro; el 16, escribir múltiples registros. Ya. 3, campo de datos. Variable dependiendo de la función. Contiene la información complementaria para ejecutar la acción. 4, el código de verificación de errores, tamaños de 2 bytes. La función es el mecanismo de seguridad para asegurar que el mensaje no se haya corrompido debido al ruido electromagnético que puede existir en la planta industrial.
El funcionamiento del emisor calcula un código matemático basado en todo el contenido de la trama y lo añade al final. Y el receptor vuelve a hacer el cálculo para recibirlo. Si los códigos no coinciden, la trama se descarta por seguridad. Eh, Eso sería de mi parte. A continuación, próximo compañero, por favor. Bueno, aquí tenemos la tabla comparativa detallada entre Modbus RTU y Modbus TCP. Los dos son los más comunes de este protocolo industrial, ya que son importantes para la implementación. La diferencia fundamental es el camino que usan para viajar. Uno está hecho para cables de redes seriales tradicionales como el viejo walkie-talkie y el otro para redes informáticas como es el Internet. Bueno, en velocidad de de transmisión, en el Modbus RTU es de 9600 bps y el Modbus TCP es sin límite fijo. Aquí se usa la capacidad de la red Ethernet, por lo que es mucho más rápida. Y también tenemos el tipo de red. En Modbus RTU funciona sobre comunicaciones en serie, pero no es la red Ethernet directamente. Y en el Modbus TCP son diseñados para funcionar sobre la red Ethernet y el protocolo TCP/IP. Y también nos indica el número máximo de dispositivos por conectar. En Modbus RTU soporta hasta dos dispositivos en la conexión principal y en cambio en el Modbus TCP permite hasta 247 dispositivos conectados, soportando muchos más las unidades. Y en la longitud máxima de trama, en el Modbus RTU la trama tiene un límite de 16 bits y en el Modbus TCP la trama puede llegar hasta 260 bits, por lo que se transmiten más datos por paquete. Bueno, en complejidad de implementación, el Modbus RTU es menos complejo y más sencillo de configurar y utilizar. Y el Modbus TCP es más complejo y requiere de comunicaciones de redes y configuración de protocolos TCP/IP. Bueno, en resumen, sabemos que el Modbus RTU es simple y de velocidad limitada. Usa conexiones en serie y soporta pocos dispositivos y es menos complejo de configuración. Y en cambio el Modbus TCP es más potente porque usa la red Ethernet y permite más equipos de conexión y transmite más datos y es más complejo de implementar. Siguiente compañero. Bueno, aquí tenemos también lo que son las aplicaciones para medidores eléctricos, variadores y PLCs. Los medidores eléctricos podemos decir que son medidores de energía. Uno de los ejemplos son medidores de energía inteligentes. Un controlador central lee en tiempo real el consumo de voltaje, corriente y de factor de potencia de decenas de medidores distribuidos en una fábrica. Esto permite, en el caso de ser el factor de potencia, controlar y verificar y tomar una medida preventiva o correctiva en el caso que sea necesario. En forma de medidores eléctricos tenemos igual el sistema solares e inversores. Los inversores fotovoltaicos y los controladores de la carga de las baterías se comunican con el sistema de monitoreo mediante Modbus para reportar cuánta energía está generando. Inclusive se puede ocupar para la automatización de edificios. El control de aire acondicionado y calefacción, conectar termostatos, manejadoras de aire y chillers, que es un sistema central BMS. Los variadores de frecuencia. Modbus permite arrancar, detener y cambiar la velocidad de los motores de ventilación o bombas del edificio, además de leer sus alarmas en el caso de que presente fallas del equipo. De igual forma tenemos lo que es en la industria, el interfaz HMI SCADA, los software de supervisión usan Modbus TCP para extraer los datos de los PLCs
y mostrándoselos a los operadores en pantallas gráficas. Esto permite para que el operario o el quien esté monitoreando permita actuar de manera oportuna en el caso de que exista fallas o problemas de la empresa. Gracias. Bueno, ingeniera, yo voy a hablar de las ventajas y desventajas en este caso de lo que es del Modbus. Ahora, dentro de las cuales tenemos de que son de ventajas de baja seguridad y simplicidad. En lo que son ventajas de simplicidad tenemos lo que son. Prácticamente el programa tiene es fácil de instalar y de configurar. Otra ventaja tenemos es comunicación rápida y sencilla entre dispositivos. Es compatible con muchos equipos industriales. Adicional a eso tiene lo que es un bajo coste de implementación y mantenimiento. De igual manera es fácil mantenimiento y configuración, como ya lo mencioné. Las desventajas de este programa, lo que es que no posee cifrado de datos, no incluye autenticación de usuario o de dispositivo. Puede ser vulnerable a acceso no autorizado, riesgo de ataques o modificación de información a la red. Este también tiene lo que es una baja seguridad y no tiene cifrada ni autentización, no tiene y la comunicación limitada frente a protocolos de modernos. Bueno, en base a esto, lo que le acabo de comenzar, podemos obtener lo que es una conclusión de que el Modbook es muy utilizado en la industria por su simplicidad y economía, pero su principal problema es la falta de seguridad en la transmisión de datos. Eso es todo lo que podemos obtener de lo que son de las ventajas y las desventajas de este programa. Muchísimas gracias. Bueno, ingeniera, y esto ha sido todo. Esta es la presentación del grupo número 2 y número 3. Gracias.